Bueno, menudo día de noticias, menudo día de exclusivas, menudo día que pensábamos que ahora se venía el parón internacional y como que iba a estar todo muy tranquilo y muy parado. Bueno, pues no es así al final. Desde luego siempre hay un montón de cosas que comentar, siempre sale algo de última hora, porque además precisamente en los parones internacionales se suele aprovechar bastante para hacer entrevistas a los jugadores y estos siempre terminan soltando algún tipo de exclusiva y cosas así que al final dan mucho que hablar. Bueno, aparte de lo que ya habéis oído esta mañana, de que Mbappé efectivamente ha concedido una entrevista a Radio Monte Carlo y que además va a salir mañana y que ya le dijo al PSG, o en la que lo más importante es que queda claro que Mbappé se quiere ir del Paris Saint-Germain y que va a jugar en el Real Madrid. Bueno, pues aparte de eso, luego también ha salido otra cosa de Fabrizio Romano muy importante, y es que los clubes o algunos clubes de la Premier intentaron fichar a Mbappé en mayo y ni más ni menos que se encontraron con una respuesta muy interesante que vamos a ver ahora. Pero luego además ha hablado Fabrizio Romano también de lo de Haaland, que como decís y como se dice y como se comenta, efectivamente está mucho más cerca de lo que parece, porque ya ha habido alguna reunión con su representante y este tema lo vamos a atacar también. Pero ahora mismo lo más importante y de lo que quiero hablar en primer lugar es de la situación actual del equipo, que lógicamente después de esa derrota frente al Español pues no es nada buena y lógicamente ha dado lugar a muchos rumores, especulaciones, críticas, palos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que más se critica en el club ahora mismo es precisamente el bajón defensivo y la poca fiabilidad que tenemos en este aspecto, en el aspecto defensivo. Y lógicamente se señala a muchos jugadores, se dice que tal, que se tienen que ajustar más, el error de Nacho, que si Militao para acá para allá, que si los laterales, que si no tenemos recambios. Pero ya lo dije ayer, a mí particularmente creo que el reajuste del sistema a un sistema mucho más vertical, más de contragolpe, donde no pelees tanto por tener la posesión del balón, que el Real Madrid ayer venció en posesión, pero al final te pareces a los equipos de Guardiola, que tienes la posesión pero no ganas el partido. Entonces a partir de aquí yo creo que si el Real Madrid hace una autocrítica seria acerca de lo que debe ser su sistema de juego adaptado a los jugadores que tienen súper rápidos, explosivos, todo este tipo de cosas, yo creo que podemos mejorar indirectamente también en defensa. Pero en cualquier caso, en la defensa hay un nombre que llama la atención por encima de todos, y es el de David Alaba. Lo primero, ¿por qué ayer estuvo de lateral y no como de central, como dijo Carlo Ancelotti en su día que le iba a poner, a no ser que fuera salvo catástrofe? Y sin embargo ayer, cuando David Alaba, ya no solo porque está en el lateral, sino que cuando está en el central también lo ha hecho, es uno de los jugadores que, al igual que Camavinga, pierde su posición con demasiada facilidad, y eso no viene bien y no beneficia al grupo. A Alaba ya le hemos pillado un montón de veces que el principio del partido o cuando el Real Madrid está en fase ofensiva, cuando está atacando, David Alaba es uno de los que está en el borde del área rival. Es decir, pierde completamente, deja completamente su posición abandonada, quizá por la herencia que trae del Bayern, quizá por la costumbre que tiene el Bayern de irse arriba, pero deja su posición completamente aislada, la defensa la deja por allí perdida. Al final, jugadores, según quien esté, Kroos, Casemiro o los que sean, se tienen que venir a cubrirle, y al final eso genera un roto en el centro del campo, que es por donde al final la mayoría de los equipos aprovechan para elaborar el contragolpe, y automáticamente adiós. Y si encima quien está en el medio es, por ejemplo, Camavinga, no está en una vigilancia defensiva, pues automáticamente apaga y vámonos, porque nos van a montar el contragolpe y nos van a hacer gol. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se está tapando un poco esto? Pues básicamente porque Alaba es un jugador que está en tan buena forma física que es capaz de estar adelante y atrás todo el rato sin que realmente se note mucho. Pero es uno de las disciplinas que más tendría que trabajar Ancelotti con él, y no solo con él, sino con algún jugador más, incluyendo por ejemplo a Camavinga. Pero David Alaba, se habla mucho de que Camavinga pierde la posición, de que es joven, de que tiene que trabajarlo más, el propio Ancelotti lo decía, pero para mí David Alaba también la pierde mucho, y aunque no haya desembocado en un error concreto hasta ahora, aunque esto es opinable sinceramente, creo que el jugador, una vez que se asiente y se estabilice y se asiente en una posición concreta, aunque suba un poco, pero que suba con el resto de la línea. O sea que para mí el que el Real Madrid saque la línea de defensa mucho más hacia delante, mucho más hacia el centro del campo, para encerrar al equipo rival en una presión en su propio campo, me parece bien, pero hay que subir todos de manera ordenada. No podemos subir pues por piezas, no podemos subir por arreones individuales, porque al final pierdes la coordinación con tus compañeros, y Militao no puede estar solo en defensa, ¿me entendéis? No puede estar solo en la posición de central tratando de cubrir constantemente las subidas de Alaba, porque eso al final va a petar por algún sitio. Y evidentemente en este sentido yo creo que Alaba no es que tenga que mejorar, pero tiene que adaptarse a su nuevo club,
a lo que le pide Ancelotti y a las exigencias del Real Madrid en este sentido, que no es el Bayern Múnich, que no juega lo mismo y que lógicamente pues tiene unas características diferentes. Y por eso creo que Alaba es otro de los jugadores del Real Madrid que evidentemente yo creo que tiene que poner más empeño en este sentido. Pero bueno, veremos a ver lo que ocurre.